Muy bien, pues bienvenidos a Un Café con el Pastor. Como ustedes saben, estamos en la serie de pláticas ¿Qué dice la Biblia acerca de? El día de hoy vamos a tomar uno de los temas que ustedes han sugerido, la visitación divina. ¿Qué dice la Biblia acerca de la visitación de Dios, visitación divina? Para iniciar, voy a hacerlo con Lucas capítulo 7, verso 11. Lo voy a compartir aquí en la pantalla. Lucas 7, 11. Lo voy a leer hasta el verso 17. Ya conocen nuestro formato, la dinámica. Ustedes pueden levantar su manita virtual en cualquier momento y les damos el uso de la palabra para hacer alguna pregunta o algún comentario. La primera lectura yo la hago, después ustedes participan. Entonces, Lucas 7, a partir del 11, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y se lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo. Pues claro, y todos tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y también decían: Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Ok, Padre, gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros esta noche. Que fluya en tu Espíritu Santo directamente a través de las redes hacia todas las personas que lo vean en este momento o después, y que tu palabra sea revelada a sus corazones en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. El Evangelio de Lucas es el único que narra este hecho. Ningún otro evangelio lo tiene incorporado. Muy probablemente es porque este hecho fue publicado o fue contado por alguno de los discípulos que iba con Jesús en esta comitiva en la ciudad de Naín, y que coincidió con alguno de los viajes misioneros de Pablo, en donde Lucas iba. Lucas estaba en todos los viajes misioneros y él estaba entrevistando a todos los discípulos para conocer toda la historia y ponerla en orden cronológico. Y entonces él escribía todo el evangelio en orden cronológico con todas estas historias. Y en esta historia, bueno, podemos ver a el hijo único de una mujer viuda que había muerto, y lo llevaban a enterrar. Como ya les he contado muchas veces, en la sociedad judía de aquel entonces, una mujer no tenía derecho a la propiedad, no tenía derecho o sea, no podía trabajar y no tenía derecho a la propiedad, por lo cual su marido era quien debería de darle toda la provisión, todo lo que ella necesitaba, y en el caso de que el marido faltara, pues entonces los hijos varones son los que se encargarían de ver por su madre hasta el final de sus días. Este es el formato que Dios dio. Dios dijo que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. No había en ese entonces un sistema de pensiones, ni tampoco un sistema de herencia de el hombre hacia la
mujer. La mujer podía reclamar la herencia, podía reclamar la propiedad, podría tenerla, pero de todas maneras, pues no trabajaría. Se les fumaría rápidamente, pues todo lo que le hubiera dejado su esposo. Así que Jesús, dice la palabra, tuvo compasión de ella. Fíjense bien que no tuvo compasión del muerto. Tuvo compasión de ella, de la viuda. Así es que, teniendo compasión de ella, se dirigió al joven difunto para darle orden de vida. Qué impresionante, fíjense bien, Jesús tuvo compasión de ella. Así es que el milagro de darle vida a este joven que había muerto no era un milagro para el joven, era un milagro para la mujer viuda. Esto es interesante. De repente las personas no saben, no conocen el propósito de su vida o no conocen lo que Dios tiene preparado para que por medio de esa persona sean bendecidas muchas personas alrededor. Ese hijo tenía evidentemente un propósito y su propósito era poder bendecir a su madre. Seguramente el joven iba a realizar muchas cosas en su vida, se iba a casar, probablemente iba a tener hijos, pero Jesús tuvo compasión de la viuda y por tener compasión de la viuda, bendijo al hijo con la vida, lo resucitó. Ahora yo quiero que mediten otra cosa. Qué alegría que Jesús estuviera pasando en ese preciso momento por la ciudad de Naín, cuando estaban enterrando a este hombre, iba la mujer viuda, la madre de este muchacho, y que le hayan contado lo que estaba pasando. ¿No creen? Qué alegría. Imaginémonos que un día después es cuando Jesús hubiera llegado a la ciudad de Naín. ¿Qué hubiera pasado? Pues la mujer se quedaba viuda y sin hijo. Se quedaba en la situación más difícil, más comprometida, se quedaba en la calle. Imagínense que Jesús hubiera pasado una hora después. Hubiera sido terrible, las consecuencias eran las mismas. Así es que, qué maravilla que pasó exactamente en el momento preciso. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar, ¿casualidad o causalidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Casualidad o causalidad? Causalidad. Causalidad. Estaba todo perfectamente preparado para que Jesús llegara a esa hora perfecta, es lo que dice Juan Manuel. Yo también creo que si el Espíritu de Dios guiaba a Jesús todos los días, el Espíritu de Dios lo llevó exactamente a la hora precisa, en el momento perfecto en el que esta mujer iba a pasar por allí para que Jesús tuviera compasión de ella. Así es que yo quiero que ustedes vean otro dato interesante. Toda la multitud que estaba allí y que vieron el milagro y que vieron al muchacho que ya estaba dentro de un féretro y que Jesús le dice, levántate, o sea, evidentemente tocó el féretro, bajaron, abrieron el féretro, Jesús le dice, levántate, y del féretro se levanta el muchacho. Ándale, ¿qué hubieran hecho ustedes si estuvieran ahí? Ah, qué susto, ¿no es cierto? Bueno, la Sí, palabra de todos ellos fue, al ver este milagro, dijeron, Dios está visitando a su pueblo. Esta es la conclusión que el pueblo tuvo. Dios está visitando a su pueblo. Así es que yo quiero hablar de visitación. Dios visita, quiero hablar de visitación. Así es que quisiera que alguien, por favor, pudiera leer en Primero de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al 16.
Es un pasaje que hemos leído muchas veces, lo conocen muy bien. Primero de Reyes 17, del 8 al 16. ¿Alguien o lo leo yo? Ya lo tengo. Ok, a ver, dale, Vianey. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ok, Después, hasta hasta ahí. ahí, ¿verdad? Ya conocen ustedes el contexto. Habían ocurrido 3 años y medio de sequía. Bueno, apenas estaba empezando 3 años y medio de sequía. Y previamente Dios le había dado instrucciones a Elías para que se fuera a vivir a un arroyo junto al río Jordán, para que de ahí bebiera agua, mientras que unos cuervos le llevaban comida en la mañana y en la tarde y en la noche. Así fue durante los primeros días de esa gran sequía. Elías no tuvo ningún problema durante ese tiempo, pero el arroyo se empezó a secar y entonces Elías recibió nuevas instrucciones. Y las instrucciones de Dios fueron, vete a Sarepta de Sidón, yo le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Como ya se les he dicho, esta era una instrucción muy complicada para cumplir para un hombre, para un profeta, porque ¿cómo que una mujer viuda me va a sostener? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, era algo muy, muy raro, pues para un hombre, incluso para un hombre de Dios, nada sencillo llegar a un lugar en donde una mujer, y además viuda, sea la que te sustente. Pero Elías no preguntó, Elías no dijo nada, simplemente se dirigió hacia ese lugar obedientemente, y lo que encontró pues allí a una mujer viuda que estaba a punto de preparar la última comida para ella y para su hijo. Yo puedo darme cuenta nuevamente en Naín, Jesús llegó just in time. Elías llega con esta mujer viuda igualmente, just in time. Siempre llega el Señor justo a tiempo, en el momento preciso, en el momento culminante, en el momento en el que es necesario. Así es que llegó en el momento en el que iba a preparar la última comida, y Elías entonces le dijo, bueno, dame un vaso de agua. No había llovido durante tanto tiempo. La mujer de todas maneras dijo, ok, voy a darte el vaso de agua. Y le dijo, pero darme por favor de comer también.
La mujer le dijo, bueno, lo único que tengo es esto, y Elías le da la palabra profética. La palabra profética fue, ve, prepara como lo dijiste, pero me vas a dar a mí primero de ello. Porque dice Dios que no va a faltar ni la harina, no va a faltar el pan, no va a faltar el alimento en tu casa, el aceite, no va a faltar hasta que vuelva a llover. Así es que aquella mujer creyó la palabra profética que le dio Elías, fue, preparó, le trajo de comer a él, y dice la palabra que ocurrió exactamente como le dijo el profeta Elías. Comió mucho tiempo, comió todo el tiempo ahí, y no le faltó nada durante el tiempo de aquella gran sequía. 3 años aproximadamente fueron los que estuvo Elías allí con ella. Durante ese tiempo el muchacho enfermó, murió y Elías lo resucitó también. Impresionante esta historia, pero lo que también es muy impresionante es lo que Jesús dijo acerca de la decisión de Dios de haber enviado a Elías con aquella mujer. Dice Lucas 4:24, si alguien lo puede leer, Lucas 4:24 al 25. ¿Alguien? Ok, ¿Ya sí, lo leo? leo yo. ¿Ya lo leo? A ver, por Ok. favor. Dice, nada más 24 y 25, ¿verdad? Y añadió de cierto, ¿sí es eso? ¿Sí? 24 y 25. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Es esa? Sí. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los 2 días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ok. Ahí o más. Hasta ahí, hasta ahí. Esta, Era 26. Ujú. esa mujer viuda era una mujer que con toda seguridad había clamado a Dios ante su gran adversidad, ante la adversidad que estaba llevando el pueblo de Israel, todo Israel, debido a la idolatría impuesta por el rey Acab y su esposa Jezabel. Esta mujer, viuda de Sarepta, era una mujer dispuesta a honrar al hombre de Dios, estaba dispuesta a creer, era una mujer de fe. Jesús declaraba que ningún profeta es acepto en su propia tierra, por lo cual Elías tuvo que ser enviado lejos a la ciudad de Sarepta, en Sidón, donde habría una mujer que sí lo honraría como profeta de Dios. Lo tuvo que enviar lejos. Como ustedes pueden comprender, el contexto de toda esta historia es en el antiguo pacto de la ley, donde todas las buenas y grandes promesas de Dios pues estaban condicionadas a la obediencia, al cumplimiento de los mandamientos y la ley de Dios. Si acaso alguna de esas leyes o todas las leyes eran transgredidas, entonces en lugar de bendiciones vendrían un montón de terribles maldiciones y calamidades para todo el pueblo. Así es que este era justamente un tiempo en que el pueblo estaba sufriendo la maldición debido a no haber hecho correctamente, no haber obedecido las cosas. Así es que ese tiempo era premio castigo, el tiempo de la ley, premio castigo, y en ese momento les estaba tocando sufrir el castigo ante la desobediencia, ante la idolatría que tenían. Así es que esta sequía dio inicio por la boca de Elías,
fue declarada por él y así sucedió. Era el hombre de Dios trayendo el castigo de parte de Dios. Pero este hombre también era el hombre de Dios que podía traer la bendición de Dios. Y este hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre que hace la voluntad de Dios, que ejecuta la voluntad de Dios, fue enviado a una mujer que confiaba en Dios. Así es que el profeta Elías fue enviado en realidad no a ser sustentado por la viuda, sino a sustentar a la viuda. Era la última comida que ella tenía, eran los últimos recursos con que contaba, pero llegó justo a tiempo el profeta Elías para sustentarla a ella, a esta mujer viuda y a sus hijos. Esto es una visitación divina, ¿ok? Jesús llegó en el tiempo correcto, resucitó a este muchacho, una visitación divina. El profeta de Dios es enviado a sustentar a esta mujer viuda, es una visitación divina. Así es que, perdón, empecemos a aprender acerca de la visitación divina. Ok, ahora vamos a regresarnos otra vez a la historia que nos narró el Evangelio de Lucas, ¿ok? Dice nuevamente que la gente se asustó y maravillados todos empezaron a decir, Dios ha visitado a su pueblo. Y verdaderamente Dios estaba visitando a su pueblo. Esta narrativa de cuando Jesús llegó a Naín no es la única. Podemos ver que los ciegos venían a Jesús y todos recuperaban la visión. Podemos ver que los sordos oían, los enfermos sanaban, los endemoniados eran liberados de su opresión por el dedo de Dios. Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a ustedes. Las buenas noticias eran anunciadas a todo mundo, es decir, que el tiempo de la buena voluntad de Dios había llegado. El reino de los cielos se había acercado a todos ellos. Era una visitación divina. A donde quiera que llegaba Jesús había una visitación divina. A donde quiera que él estaba, la obra de Dios era hecha. Era una visitación divina. El tiempo, pues, de la gracia de Dios en Cristo Jesús había dado inicio. El nuevo pacto estaba en su preparación, estaba a punto de ocurrir. Pero ustedes pueden apreciar que aquella mujer viuda no le pidió a Jesús. Ya vieron, esa mujer de Naín nunca le pidió a Jesús. Yo creo que ni siquiera sabía quién era Jesús. Por lo que dice Lucas, no podemos saber si era una mujer de fe o no. Lo que podemos leer y lo que podemos saber exactamente es que Jesús llegó en el momento exacto y se compadeció de ella y entonces hizo el milagro de volver a la vida a su hijo. Aquella mujer no hizo nada, pero recibió su milagro. Solo por la compasión de Jesús. Este es el nuevo pacto. En el antiguo pacto se necesitaba obedecer, ser buena persona, cumplir los mandatos de Dios. En el nuevo pacto ustedes pueden darse cuenta que Jesús no le pidió nada, no sabemos si era una mujer de fe o no, la mujer no le pidió a él nada, simplemente se compadeció de ella. Esto es el nuevo pacto. La bondad del Señor, su bendición, no dependen de la conducta de una persona como en el antiguo pacto. No dependen de la obediencia de alguna obra de justicia humana, sino en el nuevo pacto todo depende del amor y la bondad de Dios en Cristo Jesús.
El éxito del antiguo pacto estaba basado en el hombre, por eso fracasó. Pero en el nuevo pacto, el éxito está basado en la bondad de Dios, en la compasión de Dios. Es por eso que este nuevo pacto es maravillosamente perfecto, porque depende de Dios y de su bondad y no de nosotros. Así es que ustedes pueden darse cuenta que pues la bondad, la misericordia, la fidelidad de Dios nunca estarán limitadas ahora a la justicia o a la obediencia humana. En Cristo Jesús, nada limita la bondad de Dios. Nada limita la bondad de Dios. Ok. ¿Cuáles son las bases de este nuevo pacto? Bueno, arrepentirse y creer en las buenas noticias. Arrepentirse y creer. Dios estaba visitando a su pueblo. Feliz la ciudad de Naín. Dichosa la viuda que tuvo el privilegio de que Jesús estuviera pasando por allí en ese preciso momento. Ahora bien, el Señor Jesús murió. Al morir Jesús y luego resucitar, ascendió al cielo y parecería que entonces la visitación divina pues se acabó. Durante los 3 años y medio de ministerio de Jesús, pues las cosas funcionaron muy bien. 3 años y medio de milagros, maravillas, sanidades, liberaciones de endemoniados, buenas noticias, 3 años y medio formidables de visitación divina, pero murió y resucitó y se fue la visitación divina, parecería. Pero no es así. En Juan 16, verso 7, si alguien lo puede leer, Juan 16, verso 7. ¿Alguien? 16, verso 7. Por favor. Ok, dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta ahí nada más. Okay. Bien, miren, yo les comento, parecería que si Jesús muere, resucita, se va al cielo, pues se acabó la visitación divina, ¿cierto? Pero Jesús, antes de partir, dijo esto: les conviene que me vayan. Escuchen bien, les conviene que me vayan, pero si era un tiempo de visitación divina. Fíjense, con Elías, pues Dios lo movía con la mujer que estaba haciendo lo correcto, con la mujer que iba a honrar, al profeta. Por eso lo envió allí. Dependía de las buenas obras de las personas, dependía de eso. Ese es el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Jesús no preguntó ni quién es, ni cómo es, simplemente se compadeció de ella y hizo el milagro. ¡Wow! Esto es maravilloso. Pero ese tiempo se estaba acabando. Pero Jesús dice, les conviene que me vayan. El tiempo de la visitación divina se estaba acabando, pero Él dice, les conviene que me vayan. Y les conviene que me vaya porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Estaba hablando del Espíritu Santo. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Pero si yo me voy, se los mando, dijo Jesús. Les voy a mandar al Espíritu Santo. Y dice, les conviene que me vayan. Entonces, una pregunta nace de esto, ¿no? ¿Qué tan impresionante, qué tan maravilloso debería de ser el ministerio del Espíritu Santo para sustituir a Jesús, para que conviniera que Jesús se fuera de la tierra? O sea, tendría que ser mucho mejor el ministerio del Espíritu que el ministerio de Jesús para que conviniera que se fuera de la tierra. Y bueno, pues parece ser que sí convenía. La primera gran ventaja que nosotros podemos entender, podemos comprender,
es que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, era un hombre cualquiera, como tú y como yo, que dependía del tiempo y del espacio. Por eso les digo, qué bendición haber llegado en el preciso momento en el que se le necesitaba en la ciudad de Naín. Qué bendición, ¿no es cierto? Algo maravilloso. Bueno, pero si hubiera llegado una hora más tarde, pues se hubiera perdido el milagro. Jesús dependía de tiempo y espacio como nosotros, pero el Espíritu Santo no lo limitan ni el tiempo ni el espacio. Él es el Espíritu del Dios eterno, Él está en todas partes, se puede mover sin mayor dificultad. Así es que el tiempo de la buena voluntad de Dios para con nosotros, que había dado inicio con Jesús, el Espíritu Santo lo llevaría a todas partes. La sangre derramada por Jesús, la redención, la santificación, la bendición por nosotros, se dio en esa cruz, pero ahora el Espíritu Santo es el que visita la iglesia, nos visita a nosotros para sanar, liberar, bendecir a todas las personas, a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Les he dicho, Jesús es el regalo de Dios para el mundo, pero el Espíritu Santo es el regalo de Dios para la iglesia. Dios nos visita hoy día por medio de el Espíritu Santo a todos nosotros. No sé si comprendas todo lo que esto implica, pero ve nada más. Dios visitó a Sara y entonces todas sus imposibilidades se fueron, su esterilidad se acabó y pudo concebir aunque ya era vieja, aunque había pasado la costumbre de las mujeres. Aunque su esposo Abraham tenía 99 años, con todo y todo ella pudo concebir y dar a luz al hijo de la promesa. Dios visitó a Ana, quien igualmente era estéril y pudo concebir y dar a luz a Samuel y luego a 7 hijos más. Dice Salmo 67:9 que Dios visita la tierra y la llena de bendición con el río de Dios. Así es que la visitación de Dios, siempre que Dios visita, ocurren cosas maravillosas, ocurren milagros, ocurren cosas, lo imposible se hace posible. Cuando Dios nos visita, todo lo imposible se hace posible y hoy día el Espíritu Santo es la visitación de Dios para con nosotros, que hace posible que lo imposible se vuelva posible. Él es la visitación divina que vive en nosotros. Es algo increíble, es algo maravilloso para todos nosotros. Ahora bien, permítanme ver algo más acerca de esto. ¿Quién puede leer Lucas capítulo 19, verso del 41 al 44, por favor? Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de... Bye. Ya no se escuchó. Ok. Por cuanto no ¿Ya no se escuchó? ¿no? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ok. ¿Qué estaba sucediendo? Contexto de todo esto. Jesús estaba entrando en la ciudad de Jerusalén. Se le ha llamado la entrada triunfal.
sentado sobre un burrito. Sus discípulos y la multitud que venían con él lo festejaban, estaban muy alegres, ponían mantos y palmas en la tierra a manera de una alfombra para que él pudiera entrar en la ciudad. Todos estaban alegres, cantaban Hosana al Hijo de David. Un paréntesis quiero hacer aquí para que comprendan esta escena. Para el pueblo judío, montar un burro es símbolo de paz, no es de humildad. ¿Ok? Montar un burro no es símbolo de humildad, es símbolo de paz. En tanto que montar a un caballo es símbolo de guerra. La palabra de Dios nos dice, el caballo se prepara para la batalla, dice un salmo. ¿Ok? Pero de Dios es la victoria. Hay referencias en la Biblia en que toda la familia de un rey, por ejemplo, montaba sobre asnos. Les voy a leer Jueces 12:13, esto es el paréntesis. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Pironita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. ¿Por qué la palabra de Dios dice que cabalgan sobre 70 asnos? O sea, ¿qué referencia es esta? ¿De qué nos importa que cabalgaran sobre asnos? Alguien preguntará, bueno, es muy importante lo que está diciendo aquí. Cabalgaban sobre asnos, esto quiere decir que durante esos 8 años que juzgó, hubo paz completa, hubo paz por todas partes. No había guerra. Cabalgaban sobre asnos. ¿Sí me siguen? Ok. ¿Qué significa entonces que Jesús estuviera entrando en Jerusalén montando un burro? Bueno, él estaba entrando en Jerusalén en señal de paz. Ok, él estaba entrando pacíficamente. Había paz. Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Paz para con Dios. La reconciliación se estaba logrando. Entraba de una manera pacífica para bendecirnos, para hacernos bien. Así es como viene Jesús, así es como el Espíritu Santo entra. Esto es en paz. Llegará un día en que Jesús, cuando vuelva a esta tierra, no va a regresar montando a un burrito. Cuando Jesús vuelva a esta tierra, volverá montando un caballo blanco. ¿Por qué dice la palabra esto? O sea, alguien a lo mejor dice, ay, es porque el caballo blanco es muy hermoso, porque el caballo blanco es no, símbolo de pureza. No. Dice que viene montando un caballo, porque viene para hacer guerra. Viene en son de guerra, no para paz, sino viene porque va a haber guerra. Por eso viene montando un caballo. Por eso es muy interesante que yo les haga este paréntesis para que entiendan bien. Jesús estaba entrando montado sobre un burro. Y montado sobre un burro, dice la palabra, que lloró al entrar en la ciudad y dijo, si supieras al menos este día lo que es para tu paz. La visitación divina trae paz a la vida de las personas. Es paz para la vida de las personas. Dice, pero ahora está encubierto de tus ojos. El apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchas personas para que no puedan darse cuenta de las buenas noticias de gracia a través de Jesús. Sus ojos están cerrados. Si supieras al menos este día lo que es para tu paz. Así era en Jerusalén. Las buenas noticias les estaban siendo encubiertas, por lo cual no creían.
Los fariseos, al ver que Jesús estaba entrando con aclamaciones y todo, ellos se enojaron muchísimo, como los religiosos de ese tiempo, le fueron a protestar a Jesús que cómo permitía que la gente dijera Hosana al que viene en el nombre del Señor. Estaban súper enojados y poco tiempo después esa misma gente en Jerusalén estaba gritando, crucifícale. No entendían el tiempo de su visitación. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo en son de paz. No ha venido para juzgar, no ha venido para dañar, no ha venido para castigar. Entró sobre un burrito. Está entrando en esa nueva Jerusalén, pero dice aquí, no comprendieron el tiempo de su visitación. Es un honor, es un privilegio ser visitados por Dios. Es un privilegio enorme que el Espíritu Santo venga y nos visite. Porque en el tiempo de la visitación no, todo lo que es imposible se vuelve posible. La maldición se convierte en bendición. La buena voluntad de Dios es hecha sobre nosotros. Pero no sé, hay muchos cristianos que desprecian la presencia del Espíritu de Dios entre nosotros, la menosprecian, no la buscan, no están allí. Yo quiero decirles, es tiempo de que nosotros festejemos la visitación de Dios. Nosotros, somos muy grandemente bendecidos con la visitación de Dios. Ahora, agárrense, ¿ya están agarrados? ¿Ya? ¿Sí? Ahora bien, el Espíritu Santo viviendo dentro de ti te hace un hombre, una mujer de Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que te hace un hombre, una mujer de Dios? Bueno, Jesús es la visitación de Dios para la tierra, el regalo de Dios para la tierra. El Espíritu Santo es la visitación de Dios con la iglesia. Es el regalo de Dios con la iglesia. Pero si tú ahora eres un hombre, una mujer de Dios, que el Espíritu Santo vive en ti, tú eres una visitación de Dios para las personas que están alrededor tuyo. Así como Elías llegó siendo el hombre de Dios al lugar correcto porque Dios le ordenó que fuera y llegó en el momento preciso para ser la bendición de esa mujer viuda. El Espíritu Santo hoy te guía a ti para que llegues en los momentos precisos con las personas indicadas para que seas la voz de Dios, para que seas la bendición de Dios, para que la bendición fluya a través de ti y tú seas la visitación de Dios para aquellas personas que están necesitadas. En este tiempo, no importa si la persona es buena, mala, creyente, no creyente, no importa. Aquella mujer viuda, ¿quién sabe cómo era? Lo único que sabemos es que Jesús tuvo compasión de ella y entonces resucitó a su hijo. ¿Cómo habrá sido esa mujer? Especulemos un poco. Yo digo que era una enojona. ¿Por qué me ves? Yo digo que era una cascarrabias. Yo digo que era una amargada. Se le había muerto su marido y ahora su hijo también. Imagínense la amargura. Algo así como Noemí plus. Yo digo, estoy especulando. A lo mejor alguien de ustedes dice, no, era buena onda la señora. No sé, cada quien haga su novela. El asunto es
que sea como haya sido, Jesús tuvo compasión de ella. Si tú eres el hombre de Dios, si tú eres la mujer de Dios, tú eres la persona que va a ser movida a misericordia, a compasión. El Espíritu de Dios está en ti está la obra de hacer los milagros, de ser la visitación de Dios para cada persona. Cuando tú llegues a un lugar, el Espíritu de Dios te mueve a misericordia. Haz lo que Dios te está diciendo. No dudes, no dudes. No, ¿y qué tal que esta persona no es creyente? ¿Y qué tal que esta persona a lo mejor es un santero? A lo mejor es una persona no sé qué, a lo mejor es un endemoniado. ¿Y yo por qué? Haz lo que tienes que hacer. Sé movido a misericordia y sé la bendición de Dios en esta tierra. Sé la visitación de Dios. Cuando tú hagas esto, las personas que están alrededor se van a maravillar y van a decir, wow, Dios sigue visitando hoy día. Dios nos ha visitado en esta casa. Dios nos ha visitado aquí. La presencia de Dios ha descendido aquí. Lo van a decir, van a darle gloria a Dios porque la visitación de Dios llegó a sus casas. Así es que sé tú la visitación de Dios. No tengas en poco la visitación del Espíritu Santo sobre tu vida. No seas como Jerusalén que no conoció el día de su visitación. Conoce el día de tu visitación y sé la visitación de Dios para las demás personas. Ok, hasta aquí yo llego hasta este momento y Angie está levantando la mano. Ok, Angie. Sí, una pregunta. ¿Compasión y misericordia para el Señor es diferente? Compasión es que tú sientas lo mismo que está sintiendo la otra persona. Hoy día se le llama empatía. Compasión es tener la misma pasión de la otra persona. La otra persona está sufriendo, entonces yo igual siento lo que esa persona está sintiendo. Tengo compasión y entonces igual la palabra dice movido a misericordia. Entonces haz el bien a esa persona que está pasándola mal en ese momento. Oh, gracias. Sí, ¿alguien más? ¿Nadie más? Oh, no, se me hace que esta palabra no le llegó a nadie entonces. Yo, pastor. Es que no sé alzar Bueno, la manita. A ver, Naye Perdón. primero. Pues es como, no sé, comentario. La semana pasada, pues yo siento que tengo también la visitación porque yo le platicaba a Adrián que tengo pues familia, ¿no? Que no cree en Cristo, son católicos, pero pues en específico me puso a dos personas, ¿no? A dos de mis primos que son como mis hermanos y me decía, eh, tú compárteles, o sea, no les digas, fue específico, ¿no? Me dijo así, a ver, diles, no quiero que seas de mi religión, no quiero que vengas a mi congregación si es que tú quieres, ni quiero cambiar tus ideas, solo quiero que conozcas a quien creo, ¿no? A quien sigo y te ama y no importa, ¿no? Sí, porque mi primo trae mucho eso de que le gusta la fiesta y todo, y yo así de, ¿y eso qué? Eso no importa, Cristo te ama, ¿no? Y que yo le compartiera. Entonces, bueno, para mí es como, a mí esa es la visitación en mi vida, las últimas semanas, ¿no? Que comparte de lo que yo soy cristiana o que si mi religión es tal o cual, si no, tal cual, la palabra, lo que ha hecho en mí y que Él está a la mano de todos, ¿no? Es eso. Sí, y yo creo que es mucho más. Es que en ti, por el Espíritu Santo, hay poder de Dios. Si la están pasando mal, puedes orar por ellos. Puedes sanar a sus hijos si están enfermos. Puedes ayudarles económicamente si están pasando por una necesidad. Dios es el que te sustenta a ti, no te va a faltar nada a ti, te lo aseguro. Así es que Claro. puedes darles a ellos de todo lo que Dios te ha dado.
Igualmente es darles una palabra de compasión, una palabra de consejo, de sabiduría, hablarles la palabra de Dios, el evangelio. Pero es más que eso, es poder de Dios desplegado, ¿no? Son milagros que pueden ser hechos a través de tu mano. Te aseguro que ese primo que no cree, ese primo que está todo necio y todo el rollo, cuando vea un milagro, cuando vea que algo sucedió, inmediatamente va a decir, ¡ay, caramba, espérate! Esto es Dios. Exacto, exacto. Ujú. Sí, pues sí, sí lo haré porque tengo esa palabra pendiente. Gracias, Ok, pastor. good. ¿Alguien más? Sí, sí. Julie. Buenas noches, pastor. Pues yo también, obviamente, estoy identificando la visitación porque de donde venía, literal, estaba viviendo en religiosidad y al visitarme literal en mi casa, al llegar la célula a mi casa, todo se transformó. Y tan todo se transformó que cuando tuve la entrevista con usted y me explicaba que había yo creído mal en respecto a lo de que no hay mujer estéril en el pueblo de Dios. O sea, literal el Señor me visitó para darme ese milagro, esa promesa de ser mamá. Así lo veo. Claro, claro. El Señor visita, claro que sí. Así es. Pues gracias a Dios, Julie. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? ¿Eli, ibas a decir algo, Eli, o no? Sí, sí. Que Go me quedó ahead. muy claro que nosotros, ¿sí me escuchó? ¿Sí? Que nosotros los domingos, bueno, los domingos cuando nos reunimos en la casa de Dios, ahí en Alcance y Gracia, siempre hay una gran visitación de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y eso a nosotros, pues nosotros nos llevamos eso a nuestras casas y esa visitación la podemos compartir primero con los de nuestra casa y después, como dijiste ahorita, orando por enfermos, hablándole a los vecinos de Dios y todo lo que nos da Dios, lo recibimos, hay que darlo y esa visitación la tenemos nosotros y la recibimos muy grandemente con milagros en la iglesia, siempre lo hemos visto, milagros, prodigios, maravillas. Y esa es una gran visitación cada 8 días, de verdad. Pero la Eli, podemos tener también nosotros en la comunión íntima con nuestro Padre. ok, pero Eli, sí, Dios Dime. nos visita, pero yo quiero que tú entiendas algo impresionante, ¿ok? El Señor eligió tu vida, te eligió a ti para que tú fueras su templo. Así es. Tú vas a la Sí. congregación y sí, Dios es, el Espíritu Santo está allí, pero más importante está en ti. Ah, claro, Eh, eso me queda muy claro. y cuando todos los que somos templo del Espíritu nos juntamos, pues entonces somos un templote, ¿verdad? Piedras Así vivas, es lo en que donde la quise decir. presencia de Dios Ujú. allí está. Decir, así es. Al Espíritu Santo no te lo llevas a tu casa porque esté presente en Alcance y Gracia. Ya está en Al mí. Espíritu Santo te lo No, llevas ya a lo tu sé. casa porque vive en ti, no por Alcance y Gracia, Claro. sino por la obra de Cristo Jesús en tu vida. Es que el Espíritu Santo dijo, yo Ah, voy a vivir allí. Nos honra a sí, nosotros con su presencia, pero no claro. es debido a Alcance y Gracia que tú te llevas al Espíritu Santo a tu casa. No. Es debido a que No lo, el Señor te no lo eligió. expliqué bien. Ok. Ujú. El Señor te eligió. Sí. Tú lo tienes, está en ti, tú te lo llevas a tu casa por la obra de Cristo Jesús.
Así es que Exacto, eso tú sí me queda eres ahora claro. visitación Pero lo de que Dios yo para los decía, demás. yo lo que quería comentar es exactamente eso que dijiste tú, que juntos, unidos como iglesia, somos un gran Somos un templo donde templote. desciende la Así visitación de es. Dios en gran manera. Es a lo que, ajá, exactamente. No, no, a lo mejor no lo interpreté, no lo dije bien, no que me la Correcto. traía a mi casa, sino que cuando estamos juntos como iglesia, es una super visitación. Y por lo Claro. tanto, en nuestra casa nosotros ya lo tenemos y podemos ir y Yes. ministrar. Así Gracias. es. Yes. Sí, Solciña. Sí, yo. Bueno, para mí este tema que diste, a mí me motiva eh, precisamente a eso, ¿no? Saber que no somos casualidades, sino causalidades para las Yes. demás personas. Y me encanta lo que, bueno, cuando esta Angie preguntó la diferencia, la respuesta que le diste de compasión, ¿no? A mí me encanta eso porque sé que Dios me lo ha dado y por mucho tiempo hacia las personas yo sentía muy, muy feo, ¿no? Y a veces ni siquiera quería verlas porque sentía lo que había en esas personas y a veces no sabía cómo reaccionar o qué hacer, ¿no? Pero ahora ya, gracias a Dios, ya sé y creo que puedo decir que el Espíritu Santo me ha llevado a vencer, pues no sé, hasta cierto punto la vergüenza o la pena de acercarme a esa persona porque siempre que le hago caso es como certero, ¿no? Y Dios habla y hace lo que tiene que hacer y siempre es como tú lo dices, ¿no? O sea, para que la gente crea, para que la gente diga, sí, hay un Dios que existe. Y este tema de la visitación podía verse así como, ah, pues sí, Jesús nos visitó, vino a la tierra, su espíritu y todo, pero no, o sea, siempre Dios nos quiere llevar a más, a que ahora nosotros podamos ser esa respuesta. O sea, a mí me ha quedado muy claro y me encanta esa parte de Dios, que nosotros seamos esa oración contestada de las personas, porque entonces las personas van a creer en Dios, ¿no? O sea, van a creer que sí existe, que sí es real y qué padre que podamos ser usados por parte de Dios para extender pues, su reino. Y a mí me motiva esta palabra que tú diste, el que pues nosotros seamos esa visitación divina, que seamos esas personas que establezcamos paz en las personas, en sus vidas, y que pues así como Jesús resucitó a este eh, chico, nosotros traigamos, o sea, resucitemos, traigamos vida a esas vidas que están muertas, por así decirlo, espiritualmente, ¿no? Yo me quedo con eso. Correcto. Que lleguemos justo en el tiempo exacto. Justo a tiempo, sí. Entendámoslo. Así nos va a usar el Señor. Ok, si no hay nadie más que quiera comentar. ¿No? Bueno, pues entonces me despido. Que Dios les súper recontra archi bendiga. Nos vemos el domingo, primero Dios. Nos vemos este domingo. Va a ser algo padrísimo nuevamente. Dios con nosotros. Así es que Dios les bendiga muchísimo. Buenas noches. Bye. Bye. Muchas Gracias, gracias. bendiciones a Gracias. todos. Ay, gracias, Bye, bye. buenas noches.